Hola, pues hoy cambiamos de escenario para tomar un pequeño tiempo para compartir, pues como ya se los hemos dicho, la palabra de Dios. Y pues en esta ocasión andamos en otro lugar, pero eso no es motivo para que cancelemos ni para que dejemos de hablar del Evangelio, porque eso es lo que nos motiva a nosotros, ¿verdad? Lo que hablamos es la palabra de Dios, lo que les compartimos es sobre la palabra de Dios y pues es lo que hemos hecho y no vamos a dejar de hacer, ¿verdad? Entonces, los que me han escuchado, los que se han conectado con nosotros, pues verán que la semana antepasada que me tocó compartirles, les había hablado sobre Lucas, el capítulo 6 específicamente, y lo llevé en 3 partes, ¿no? Y esta es la última parte de lo que es el capítulo 6 de Lucas. Entonces vamos a concluir, voy a comenzar con esa última parte que está dividida como en varias secciones, pero no antes de comenzar vamos a leerlo completo y entonces me voy a ir parte por parte hablando un poco más detallado sobre lo que habla cada uno de los versículos, ¿vale? Entonces si tú tienes tu Biblia por ahí por donde estés, la puedes tomar y me puedes acompañar con Lucas 6 a partir del versículo 36 que fue en el que nos quedamos. E inicia: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo, en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta última sección pues nos habla un poco más de cómo vivir la vida, ¿verdad? Algunas de las cosas que leí, son como muy repetitivas, y no solamente en esta parte de Lucas, en otras partes de la Biblia las volvemos a escuchar y pareciera que Dios nos está diciendo una y otra vez, ¿verdad? Pareciera que no entendemos a la primera, y pues los niños también luego de repente así uno les dice las cosas, ¿no? Y las vuelven a hacer, y ya te dije que no lo hicieras y ya te lo vuelvo a decir y así pareciéramos nosotros también, de repente muy insistentes en lo que no deberíamos de hacer. Y entonces voy a empezar con esta parte en estos versículos del 37 al 38. Como antelación a todos estos versículos,
que contienen del 37 al 49 varias enseñanzas fundamentales de Jesús sobre las relaciones humanas, el juicio, la coherencia espiritual y la obediencia. Con eso termina todo el capítulo, el ser obedientes. Pero bueno, vamos parte por parte. Y del 37 al 38, donde dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. El énfasis de estos versículos no es prohibirnos todo el discernimiento moral, sino advertir contra la actitud, la crítica, la condenación y la superioridad con la que a veces nos sentimos o nos ponemos delante de las otras personas, ¿verdad? A veces creemos que como yo lo hago, es la mejor forma y nadie lo podría hacer, pero muchas veces esto, más que hablar de un conocimiento, de una superioridad, pues a veces también es vanagloria. Y ahí dice: no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, con la medida que nosotros midamos, seremos medidos. Y ya lo había comentado yo en otras ocasiones y en repetidas ocasiones, que debemos de tener un corazón abierto y también ser humildes al presentarnos delante de las personas. Esto creo que es fundamental en la vida diaria, en donde tú estés operando, en tu casa, en el trabajo, en la comunidad, en medio de la misma sociedad. Esto es fundamental. La medida que usamos con otros será la misma que será aplicada para nosotros. Las relaciones sanas se construyen sobre la misericordia y el perdón. Pero a veces somos rápidos para la ira, como dice, y lentos, ¿verdad? Para perdón, para la gracia. Por ejemplo, cuando vamos en la calle, cuando vamos manejando y en medio del tráfico, en medio de todas las situaciones que nos agobian, en el estrés que vivimos, en la cotidianidad de la vida, es más fácil irnos por la ira que por el perdón o por la misma paciencia hacia las demás personas. La generosidad no se limita a lo material, también incluye comprensión, paciencia y gracia hacia los demás. Lo que sembramos en nuestras relaciones suele regresarse a nosotros mismos, ¿verdad? Y esto, hay muchos dichos sobre de esto, pero está basado en la palabra y en la palabra lo dice. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Y no hay otro, o sea, llámale karma, llámale como tú le quieras llamar. Es una ley que Dios desde el principio había establecido y que es tan real y es tan vigente a nuestra actualidad, ¿verdad? Podemos irnos años atrás, pero eso ha sido ley y permanece por generaciones. Jesús estaba hablando de misericordia, de perdón, de generosidad y la forma en que tratamos a los demás. No se refiere únicamente a esta cuestión del dinero, sino que habla también de las relaciones. Y una relación no nada más es en algo económico, sino también en tiempo, por ejemplo, en estar pendientes de las nuevas personas, a lo mejor, por ejemplo, en oración, ¿no? El que alguien esté orando por ti, el que alguien te esté preguntando cómo vas, el que alguien se tome un poco de tiempo para pasar contigo un café, platicarlo. Esta parte también es importante y es indispensable. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Bueno, pues practiquemos la generosidad en todas las formas que se nos ocurra. No solo, como lo decían, en el dinero, sino también en tiempo, en ayuda, en atención, en comprensión y en apoyo a las demás personas. Jesús nos enseña que una persona generosa crea un ambiente donde la generosidad también florece. Tratar a los demás como queremos ser tratados. Esa medida que menciona en el versículo representa nuestra actitud hacia los demás. No habla sobre un tamaño, ¿no? O sea, no habla sobre una situación económica o sobre una distancia. Esa medida que menciona el versículo 38, que dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Esta medida de la que habla aquí es
nuestra actitud hacia los demás. Así como yo me doy o yo me entrego, se me va a ser entregado a mí. Y a veces no porque la misma persona a la que tú le estás apoyando te tenga que regresar el favor. Si somos duros, críticos o egoístas, esa suele ser una clase de respuesta que nosotros generamos a las personas. Si somos compasivos, y misericordiosos, normalmente cosecharemos relaciones más sanas. Esto claro que va a influir en tu vida y en las personas que te rodean, ¿verdad? Y a veces externos se dan cuenta de cómo somos y ellos ven esta generosidad que la misma palabra y que Dios cuando entra a tu vida provoca en tu ser. Él hace ese cambio en tu vida desde el momento en que le aceptas y desde el momento en que aprendemos y aprendemos y aprendemos de su palabra. Y la forma de hacerlo, pues, es leyendo la palabra, ¿verdad? Leyendo la Biblia. Y por eso nosotros nos tomamos este tiempo en medio del caos, en medio de la cotidianidad, en medio de tus quehaceres, en medio de la diversión, en medio de lo que sea, tomarnos este tiempo para hablar y aprender sobre la palabra de Dios es indispensable, porque a veces se nos olvida, como decía, te repito una vez y pum, a los 5 minutos lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces es importante que estemos constantemente recordando las cosas que ya sabemos, porque es inevitable que se nos olvidan. Vivir con una mentalidad de abundancia y no de escasez. Muchas veces retenemos porque tememos perder. Jesús invita a confiar en Dios y a vivir con un corazón abierto y dispuesto a compartir. No, hay gente que es aprensiva con sus cosas y dicen, no, yo cómo te voy a dar más de lo que, o sea, no, o sea, trabajo para mí, gano para mí, vivo para mí, o sea, ¿cómo les? Pues que trabaje, ¿no? O sea, que trabaje el otro que no puede. Esa no es la actitud. La actitud es de apoyo, con la medida que yo he recibido también. En conclusión de estos versículos que nos quedamos en el 41, Jesús nos enseña que la forma en que tratamos a los demás refleja nuestro corazón. Más que hablar de las otras personas, habla de nosotros mismos. Cuando damos amor, perdón, ayuda y misericordia, estamos sembrando semillas que producen bendición. El versículo no es una fórmula para hacerse rico, sino una invitación a vivir generosamente, confiando en que Dios honra a quienes tienen un corazón dispuesto a dar. ¿A dar qué? Lo que te había dicho, tiempo, apoyo, comprensión, ¿verdad? No solamente los recursos económicos. Ahora, a partir del versículo 39 al 42, del versículo 39 al 42 dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Imagínate esto, ¿no? Pues claro que sí. Y si no, al menos se van a tropezar. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga? Imagínate esa comparación, ¿no? O sea, tan extrema, de una paja a una viga. O sea, una viga pues es algo muy grande y una paja pues es algo pequeño. Entonces imagínate esa comparación que hace Jesús aquí, y aquí lo que denuncia es la hipocresía de quienes ven los defectos pequeños de los otros, mientras que ignoran los propios suyos, que aún son más graves que el del que está enfrente de ti, ¿no? El crecimiento espiritual comienza con la autocrítica honesta. A ver, yo cómo estoy, yo qué estoy haciendo, antes de ir a criticar al otro, antes de ir a juzgar al otro, yo cómo estoy. No podemos ayudar a alguien más, por eso decía, imagínate que un ciego le va a ayudar al otro ciego, pues ¿cómo? ¿No? No podemos ayudar eficazmente a otros si no estamos trabajando primero en nuestra propia vida. La humildad es indispensable para aconsejar y corregir. No puedo aconsejar y corregir desde mis errores, porque creo que sería absurdo, ¿no? O incoherente. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para todos nosotros? ¿Reconocer mis errores
o reconocer los de ajenos? ¿Por qué? O sea, porque creo que la respuesta todos la tenemos, ¿verdad? En la lengua de la boca es más fácil reconocer los errores de las personas antes que los míos. Pero entonces aquí tenemos que tomar un tiempo y hacer una autocrítica, a ver qué está pasando con mi vida, qué está pasando con mis acciones, con mi carácter, con lo que yo decido, con lo que yo hago, qué pasa antes de ir y ver a alguien más. Y seguimos con los versículos del 43 al 45. Jesús utiliza una imagen sencilla. Un árbol bueno produce buen fruto y un árbol malo produce pues mal fruto, ¿verdad? Hasta dirías, pues obvio, pues sí, obviamente. Entonces, entendamos qué nos quiere mostrar Dios a través de esto que pareciera tan obvio, que a veces no lo hacemos, ¿no? La enseñanza central de esta parte es que las acciones y las palabras revelan la condición interior de nuestra persona. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el versículo. Las palabras son una ventana al corazón. El carácter demuestra por los hechos, no solamente por lo que tú declaras, sino por lo que haces. La transformación auténtica ocurre de adentro hacia afuera. Te quiero invitar a esta reflexión. ¿Qué revelan nuestras palabras habituales? ¿Qué revelan lo que nosotros estamos hablando? ¿Qué hablo con el vecino? ¿Qué hablo con mi mejor amigo? ¿Qué es lo que abunda en mi corazón? Porque de él mana la vida, porque de él sale lo que abunda en mi vida. Estamos en tiempo real. Y otra, ¿qué tipo de fruto estamos produciendo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad? ¿Qué tipo de fruto ven las personas de ti? ¿Qué dicen de ti? Si alguien más fuera a preguntarle a tu compañero de escritorio, esa persona cómo es, ¿qué diría de ti? ¿Qué diría de tu persona? Aunque ahorita en día las personas lo que dicen es que no me importa lo que piensen los demás, ¿verdad? Vivimos tanto en ese egoísmo, en ese egocentrismo, en esa preocupación porque yo esté bien, porque a mí no me hace falta nada, porque mi trabajo es para mí, en toda esa vanagloria nos ha cerrado en el saber y en el reconocer cómo nos ven los demás. Y es que este mundo se ha vuelto tan egoísta que desgraciadamente ya no nos importa las personas de al lado. A veces ves tanta necesidad y pasas y dices, pues ni modo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Y claro que podemos hacer. Claro que podemos orar y declarar e ir con esas personas y hablarles de que hay un Dios de misericordia y que hay un Dios que nos quiere bien y que nos quiere ver bien en medio de todo este caos de la sociedad. Tomémonos un tiempo para reflexionar y pensar cómo me ven las personas, qué ven en mí y que lo que vean sea Cristo y no sea ese ser humano lleno de vanagloria y egoísmo y cerrado al exterior, a lo que pasa a nuestro alrededor, porque de verdad que pasa tantas cosas, tanta necesidad que vemos que no nos tomamos ese tiempo de decir, Dios, ¿en qué puedo yo apoyar? ¿En qué puedo yo ayudar a las personas? Y por último, concluimos con los versículos del 46 al 49, donde ambos enfrentan la tormenta, dos personas, ¿no? Da el ejemplo de dos personas que enfrentan una tormenta, pero la forma en cómo previnieron hacia esa tormenta fue diferente. Alguien hizo cimientos y la otra persona dijo, no, yo así, no, a mí no me va a pasar nada, ¿no? No sé en cuál de ambos estés tú, en el que digan, no, a mí no me pasa nada, o en el que digan, no, sí, tengo que hacerlo bien, por cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Pero ambos enfrentan de todas formas la tormenta. Tanto el que dijo no me importa como el que dijo sí voy a hacer cimientos, enfrentan las mismas situaciones y así nos sucede en el día a día. Estés parado donde estés parado, la tormenta viene, la tormenta nos va a pasar en algún momento.
Pero aquí está la diferencia. Solo la casa con fundamentos permaneció firme, no cayó. La diferencia no está en escuchar las palabras de Jesús. Aquí la parte clave. Y aquí es donde voy a concluir. Y aquí es donde yo quisiera que reflexionemos a mayor profundidad. Aquí el mensaje no es si escuché o no escuché las palabras, si estoy leyendo o no estoy leyendo. El mensaje es quién fue obediente de los dos. ¿Quién obedeció? A ver, vamos a pasar esto. Pues yo hago fundamentos. Y el que dijo, no, no va a pasar nada. Su fe fue sin obras. La fe verdadera se demuestra mediante la práctica, llevándola a cabo. La creo, pero también lo hago. Las dificultades llegan a todos. Las dificultades no es así como que el que se puso la playera naranja, no, y el que se la puso roja así, no. Las dificultades van parejas para todos, chico, grande, ¿no? Por ahí decía un dicho, ¿no? Sea chico, grande, va parejo, ¿no? El golpe, no respeta. Entonces, las dificultades llegan a todos. Lo que marca la diferencia es el fundamento sobre el que hemos estado construyendo nuestra vida, sobre qué construyes tu vida, sobre qué mensaje construyes tu vida, sobre qué cosas basas tu vida. La obediencia constante prepara a la persona para resistir las pruebas. Por eso es que hemos estado aquí constantes y constantes, cada 8 días grabándonos y dejándote este mensaje corto, a veces un poco más largo, sobre la escritura, porque sabemos que es la única forma de salir adelante de los problemas, del estrés, del agobio que la vida tiene, de lo que te esté pasando alrededor, porque no va a dejar de pasar. Los problemas van a venir, si no es ahorita, a lo mejor en 10 años, en 5 años. Si estás soltero, pues cuando estés casado, en la situación en la que estés viviendo y en la que vayas a vivir, va a haber situaciones de prueba que te van a poner a prueba, vaya la redundancia, sobre en qué estás fundado, sobre qué está tu casa, sobre la roca o sobre la tierra. Y concluyo con esta parte. Tratar a los demás con misericordia es fundamental. Examinarnos primero a nosotros antes que a las otras personas. Cultivar un carácter que produzca buenos frutos. ¿Cómo lo hacemos? Lo que te decía hace un momento. ¿Qué dicen las personas de alrededor de ti? ¿Qué dicen sobre de ti? Si llegáramos a preguntar sobre tu vida, oye, ese chico, esa chica, ¿cómo es? ¿Qué dirían? ¿Cuál sería su respuesta? Poner en práctica la enseñanza de Dios y no solo escucharla. Si tú nos has escuchado, te invitamos a que no solo nos escuches, a que tú mismo abras una Biblia, si es que la tienes en casa, que yo creo que a estas alturas de la vida todos tenemos al menos una Biblia en casa. Entonces tómala y empieza a leerla. Una frase para que cerremos esta clase. Dice que la verdadera espiritualidad no se mide por lo que sabemos o decimos, sino por la manera en que tratamos a los demás. El fruto que producimos y la obediencia con que vivimos, la palabra de Dios. Y eso es lo que quería yo cerrar, y con lo que quiero que te quedes es que la fe no solo es creer en lo que puede pasar, en lo que Dios puede hacer, sino que sea una fe vivida, una fe actuada, una fe con hechos, que nuestra vida demuestre que creemos en un Dios que nos ama, en un Dios de misericordia, en un Dios de gracia, en un Dios de justicia, porque Dios es justo también. Que si sembramos vamos a cosechar buenas cosas. Entonces, ¿sobre qué estás fundado? Y obedezcamos a su palabra, no solo de oídos, sino que la vivamos. Y pues bueno, este fue un pequeño mensaje sobre estos versículos.
terminamos con Lucas 6 y vamos a seguir compartiendo. Si te interesa a ti saber más, también nos puedes mandar mensajes. Si algo de lo que has escuchado poco, mucho de lo que nos has tomado atención y ha llamado tu atención, escríbenos, mándanos mensajes y podemos platicar contigo. Nuestro único deseo es que aprendamos juntos más de la palabra de Dios. Esa es la única cuestión que nosotros ponemos en este tiempo. Un pequeño tiempo durante toda tu semana. Y pues nos vemos en la próxima sesión. ¿Va? Bye.